viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Bueno, hoy estamos en contacto con Celina Bartolomé, propietaria de Piel y Hueso. ¿Cómo estás, Celina? Hola, Celina, buenas tardes. Hola, Alex, hola, Caro. Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, primero que nada, empezar por el nombre, ¿no? Es Piel y Hueso, todo junto, ¿no? Que suena algo así como esencial, despojado, incluso hasta algo desnudo. ¿Y cuánto de eso representa lo que hacen con los vinos? Sí, exacto, sí, piel y hueso, todo junto con I latina, como digo siempre yo. Uh-huh. En realidad el nombre surge porque el primer vino que hicimos en 2017 fue un vino naranjo, cuando todavía no teníamos planeado hacer una bodega o más líneas o lo que sea, fue más como una prueba, un juego, y decidimos ponerle a ese vino piel y hueso naranjo, porque justo para poder explicar a través del nombre lo que es un vino naranjo, que en ese momento casi que no existía. Entonces es un vino que está hecho con la piel y la semilla. Así que en realidad el nombre es por eso. Pero al siguiente año que agregamos 2 etiquetas más y bueno, eventualmente seguimos agregando hasta hoy tener más de 10. Pensamos que el nombre piel y hueso como que sonaba bien para, como vos decís, representar al proyecto entero. Entonces, eso, le dejamos piel y hueso al nombre como que englobe todo. Uh-huh. Sí, es un nombre muy original realmente, que pega mucho. Mencionaste en una oportunidad, cuando comenzaron, ¿no? Esta aventura, se podría decir, con tu padre, Alejandro, uh-huh. Que, bueno, primero como vos comenzaste con el concepto de las etiquetas, también tus hermanos intervinieron en este proyecto, pasaste a ventas, y hoy sos la directora general, además de propietaria. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento en la bodega? ¿Y sí, qué fue lo más desafiante en este proceso? Sí es. Mira, yo siempre arranco explicando que Piel y Hueso, como muchísimas bodegas pequeñas, es una pyme, ¿no? Porque, viste, cuando a veces hablas del concepto bodega, Mendoza y las imágenes que se vienen en general a las personas son imágenes de cosas muy grandes o opulentas o lo que sea, y la realidad es que es una pyme que se dedica a hacer y comercializar vino, pero es una pyme, con lo cual el desafío me parece que de crecimiento fue ese, aprender sobre todo la parte de elaboración y de costos. Y después, sobre todo, también la parte de venta, que yo siempre digo que es muy difícil hacer un buen vino, pero casi que es más difícil venderlo bien, uh-huh. Y todo. Entonces, fue un desafío cuando empezamos, sigue siendo un desafío hoy, pero que la realidad es que el universo vino tiene tantas aristas que no tenés tiempo de aburrirte, porque cuando te cansaste de la parte de producción, te vas a la parte de restauración. Cuando te aburrís de esa parte, te vas a la parte de diseño, te vas a la parte de viaje, de conocer a clientes, y bueno, y la realidad es que es una industria muy linda porque engloba muchísimas facetas de la industria, y que justamente al ser una pyme estoy involucrada en todas esas facetas, así que creo que lo bueno y lo malo es lo mismo, que es el constante movimiento y cambio. Uh-huh. Uh-huh. Y ustedes están en Los Chacalles, ¿no? En realidad nuestra finca está en Los Sauces, que es acá a 15 kilómetros de Chacalles, pero bueno, tenemos también 2,5 hectáreas en Chacalles. Pero nuestra finca, que es de 3 hectáreas, donde además tenemos la bodega y bueno, ahora el restaurante, es en Los Sauces, que es muy pegado. Yo siempre digo que si se quisiese ser más viva, diría que somos Chacalles y nadie me lo cuestionaría, porque estamos pegaditos. Ajá. Pero me parece mejor decir la verdad de dónde somos, que es Los Sauces.
Usted tiene mucho éxito en dos estilos que se pueden decir intermedios, ¿no? Que son los rosados y los naranjos, ¿no? ¿Y Sí. qué es lo que crees que hicieron ustedes para que el público se acerque a estos estilos que, digamos, en realidad, vos viste, siempre fueron un poco vistos con recelo y que de alguna manera también son los Sí. emblemas que tienen ustedes y casi que son referentes en esos dos tipos de vino? Sí. ¿Intermedios con qué te referís? Yo para Intermedios entender que bien la quiero pregunta. decir, digamos, entre blanco y tinto, ¿no? O sea, Claro, como más gris. un Digamos, gris, en una un categoría. gris ahí, digamos, Ta, sí. ta, ta. Claro. Sí, mira, por un lado te contestaría que la realidad es que nunca nos lo preguntamos ni fue una estrategia de marketing como súper Ujú. pensada y formalizada. Por un lado porque tenemos mucha uva tinta y la realidad es que nosotros, yo misma consumo y el mercado en el que nos movemos también consume mucho más estilo de vinos como tinto ligero o rosados. Entonces, de a poco me fui yo interesando en aprender y hacer los estilos de vinos que a mí me interesan también, que son esos. Y bueno, y el naranjo, como les contaba, fue el primer vino que hicimos, con lo cual fue medio lo que marcó el camino de nuestro estilo y de nuestra identidad. Y eso, la verdad que nunca nos lo cuestionamos, como que es el vino que hacemos, es el vino que siempre hicimos y nos gusta hacer, y de vuelta, y también que nos gusta tomar. Y yo creo que en esa transparencia por ahí de la búsqueda, y también transparencia en cuanto a contar qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, creo que por ahí también está la clave de por qué nos fue bien, porque siempre fuimos súper abiertos en nuestras prácticas, métodos y motivaciones, digamos. Ujú. Y creo que haciendo eso como que conectamos bastante con la gente que nos consume. Y bueno, justamente del naranjo, que fue como el vino que que abrió un camino, si querés, ¿no? ¿Cuál fue la evolución de ese vino desde la primera cosecha hasta hoy? Uy, cambiamos un montón. Mira, yo no hago muchas verticales, no hacemos muchas verticales porque los primeros años sabíamos tan poco de todo que tampoco sabíamos que había que guardar vinos. Así que nos claro, quedan muy pocas botellas de las primeras añadas, pero cuando efectivamente hacemos verticales, yo siempre cuento que más allá de, viste, cuando haces una vertical de un vino, hablas de añada, esta añada fue más cálida, esta más lluviosa, etcétera. Y para nosotros en realidad hacer una vertical es hablar mucho más de nuestra historia, porque todos los años fuimos aprendiendo algo y cambiando algo, y te diría que hasta el 2023, que fue ya como la añada en la cual definimos el corte, definimos la crianza, definimos el tiempo de contacto con pieles, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, pero las primeras añadas fue mucha prueba y error. Uh-huh. Que además yo siempre digo como que siempre fui muy agradecida con la gente que lo compra, porque bueno, cuando tomas vino estás medio acostumbrado a ir al supermercado, donde sea que compres vino, y esperar siempre medio lo mismo. Y para nosotros los primeros, no sé, 5 años, cada año era un vino bastante diferente al año anterior, y por eso estoy muy agradecida de que la gente lo haya seguido bancando y no se haya enojado, digamos. Ajá. Celina, ¿vos crees que hubo un antes y un después en la percepción del consumidor con este vino, que es el emblema, el naranjo? Y también, corregime si tienen otro que está hecho mayoritariamente con Petit Verdot, que es una rareza en Argentina, que sería el rosado primero. Claro, sí, tenemos, exacto, el rosado primero, que es un rosado hecho 100% con Petit Verdot, de prensa directa, o sea, cero maceración. Sí. Y después, respondiendo a tu pregunta anterior, sí hubo recontra un cambio en la percepción. O sea, yo los primeros 3 años, te diría 4, antes de que hacía la venta yo de los vinos, y iba a todos lados a presentarlo y a presentarme y a que la gente lo pruebe. Primero tenía que hacer una explicación súper larga de qué significaba que es un vino naranjo. Sí. Explicar que no era que estaba hecho con naranjas, etcétera, para después explicar sobre nuestro vino naranjo y sobre nuestro proyecto. Uh-huh. Hoy sigo teniendo que explicarlo, pero muchísimo menos. Y creo que algo súper bueno que pasó es que hay muchísimos más naranjos, que cuando empezamos había 1 o 2. Sí, entonces eso crea una categoría y se empieza a hacer más serio el vino también, y más apreciado, porque cuando hay muchos, la gente, los consumidores empiezan a poder probar diferentes tipos de naranjo y entender que
ok, por ahí me gusta un naranjo de uvas aromáticas y no tanto de una uva no aromática, me gustan los naranjos oxidativos o no, como pasa con la categoría de tinto también y con la de blanco, ¿no? Es muy común para alguien decir, me encanta el Chardonnay con madera, pero no me gusta mucho el Sauvignon Blanc, y que son los dos vinos blancos. Y antes es mucho más, pero por ahí es mucho más común escuchar, no me gusta el vino naranjo. Entonces yo todo el tiempo estoy explicando que el naranjo es una categoría como vino blanco y tinto, que hace unos años era muy difícil de explicar porque era casi inexistente, y hoy ya eso avanzó un montón, así que en ese sentido sí, siento que cambió mucho la percepción. Bueno, los vinos de ustedes, a ver, corregime si estoy equivocado, pero pueden a veces ser turbios porque no están filtrados o están filtrados. Sí, exacto, no los filtramos. Perfecto. ¿Cómo se educa al consumidor que todavía espera un vino que sea brillante y cristalino? Mira, nuestro consumidor, que de vuelta, nosotros hacemos 50.000 botellas, es un vino súper de un nicho muy pequeño. Claro. Digo, si yo tuviese que hacer vino para vender en todas las cadenas de supermercado del país, no me podría dar el lujo de hacer vinos tan raros, si querés. Pero como es un vino que de vuelta no le tiene que gustar a todo el mundo, y está bien, porque tampoco tenemos vino para todo el mundo, nos damos el gusto de hacerlo como nos gusta a nosotros hacerlo. Y la realidad es que nuestro tipo de consumidor está reacostumbrado a ese tipo de vino. De vuelta, los primeros años por ahí no era tan así, y es más, lo teníamos que poner en la contraetiqueta. Yo puse una frase que era, no solo es posible, sino esperable que el vino esté turbio porque no lo filtramos, con lo cual es una consecuencia de esa decisión. No pasa nada, no tiene nada grave, déjalo al fondo o agítalo como prefieras. Y obvio, sigue muy de vez en cuando escribiéndome a alguien como quejándose, como que el vino le vino mal. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente que lo toma conoce el estilo y lo valora porque es así. Así que no tenemos mucho problema con eso. Claro. ¿Y qué los motivó a elegir variedades como Riesling, como Chenin Blanc, como Gewürztraminer en los sauces? Sí, mira, esas son nuestras... Estoy muy impresionada con todo lo que saben de nosotros, la verdad. Gracias por haber investigado tanto. Pero esas variedades son variedades que plantamos hace 3 años, son las plantas más nuevas que tenemos en la finca, y queríamos plantar uvas blancas porque tenemos Malbec y Cabernet Sauvignon acá, si no, y no nos poníamos de acuerdo con qué variedad plantar porque tampoco sabíamos muy bien qué es lo que iba a funcionar y qué no. Entonces dijimos, ya fue, plantemos un poquito de todo. Y yo quería uvas aromáticas mezcladas con uvas no aromáticas, que es un poco la identidad de nuestro piel hueso naranjo. Entonces, jugando a eso, plantamos Riesling y Gewürztraminer, y después también Chenin y Semillón. Bueno, y recién este es nuestro segundo año que hacemos vino con estas uvas, porque nos está costando mucho tener rendimiento porque son muy nuevas, pero también por granizo y por heladas, así que estamos como en la lucha. Pero ya hicimos un vino de 2 hectáreas, hicimos una barrica, o sea, imagínense el rendimiento que tuvo, y de momento solo lo estamos vendiendo acá en el restaurante, en la finca. Bien. Sí. No, bueno, está bien. Te iba a decir que recientemente también lanzaron un Piel y López. Sí, Esto fue una colaboración con la tradicional bodega López, y quería saber cómo fue la dinámica de trabajo para encontrar ese punto medio, ¿no? En un estilo tan despojado como el de ustedes y un estilo clásico como el de López. Sí, mira, la realidad es que fue muchísimo más simple y orgánico, digamos, de lo que uno supondría. Porque si bien obviamente tenemos 2 tipos de productos y de formas de hacer vino y de, bueno, obviamente tamaño, volumen, todo tan distinto, que uno pensaría que no tenemos nada que ver el uno con el otro. Pero la realidad es que cuando en el primer encuentro que tuve con Nacho Pazman, y después con Eduardo López también, y después Eduardo, Nacho, mi papá y yo, como que fuimos agrandando el grupo de reunión, siempre hubo muchas más coincidencias en formas de ver el vino y el producto que diferencias. Así que fue súper fácil, porque la realidad es que López, salvando las de vuelta kilométricas distancias, sigue siendo una bodega familiar. Nosotros también somos una bodega familiar,
Con lo cual tomar decisiones es bastante rápido, ¿viste? No es que tiene que pasar por el equipo de, no sé, marketing y de finanzas y qué sé yo. Claro. Eso por un lado, y también porque las dos, en nuestros estilos, somos bodegas que tienen muy clara su identidad, ¿no? Como el estilo de vinos que hacemos y cómo los hacemos. Y ellos ellos les atravesaron las 1000 tendencias y modas y siempre fueron fieles a su estilo. Nosotras muchísimo menos, pero también. Sí. Y creo que esos valores como que nos unieron bastante y llegamos muy rápido a darle forma al proyecto. Bueno, justamente que nombrabas que trabajas con tu familia, trabajas con tu hermano y con tu padre, ¿no? ¿Cómo se reparten las visiones y quién es el freno y quién es el acelerador a la hora de decidir un nuevo corte? En realidad trabajo con mi papá. Mi hermano es artista y hace los dibujos de las etiquetas. Ah, perfecto. Pero así como trabajar, digamos, todos los días, todo 24/7 es con mi papá. Y como que nos turnamos para hacer el acelerador y el freno. Creo que nos turnamos dependiendo en qué aspecto del proyecto estamos. Y las decisiones en bodega las tomo yo, digamos, y él se ocupa mucho más de las decisiones de la finca, porque él es ingeniero agrónomo. Entonces en ese sentido tenemos bastante dividido las áreas, y que creo que por el bien de nuestra relación, que nos llevamos muy bien, está bueno que así sea. Él siempre entendió tu visión enológica pensando en estos vinos súper modernos, súper sin filtrar y toda esa historia, o hay alguno que a él le haya costado entender cuando vos dijiste, mira, quiero hacer esto? La realidad es que al principio sí. Tampoco es que tampoco es que nuestra búsqueda es hacer vinos locos, ¿no? Como que nosotros hacemos los vinos, pero lo más, yo creo, fiel al lugar. Y creo que hacer un vino fiel al lugar es tocándolo lo menos posible, ¿no? Porque si haces un vino donde le das mucha importancia al terroir, pero después le agregas levaduras, lo filtrás, le agregas tanino, le agregas... No sé ni los nombres de las cosas que se hacen, pues nunca lo hicimos, pero lo clarificás, etcétera. Solo estás todo el tiempo modificando y cambiando ese lugar, ¿no? Entonces... mi papá creo que al principio le costó entender eso, o no, le costó por un tema más de no estar familiarizado con consumir esos vinos. Claro. Pero cuando empezó a apreciar la búsqueda en ese sentido, lo que acabo de decir recién, él está súper alineado con eso también y convencido de eso. Y obvio, fue un camino, porque al principio eran vinos que a él les costaba apreciar y les costaba hasta llevarlos, ¿viste?, a juntadas con sus amigos y poder explicarlos. Y ahora, al contrario, está casi que más convencido que yo, porque entiende que es una búsqueda de eso, como genuina y con un propósito, y no solo por hacer nada de eso, como decía, vinos locos y ya. Sí, claro. Hay una frase que los define a ustedes, que en alguna oportunidad lo dijeron, que es dejar ser a la uva. Y bueno, claro. ¿Cuál es la decisión, digamos, más difícil que han tenido que tomar para no intervenir o dejar ser el vino o que sea lo que la uva quiere ser? A veces hay años complicados, sabemos que tienen que corregirse de alguna manera en la bodega. ¿Cómo es ese dejar ser a la uva? Y lo más difícil en hacer los tipos de vinos que hacemos nosotros es la pérdida de vinos, porque nosotros muchos vinos que tuvimos en bodega tuvieron defectos, digamos, o entre comillas, como lo quieres decir, y no son vinos que nosotros queremos vender. Digo, no es que si hacemos el vino así y no nos sale tan bien, lo vendemos igual, porque la justificación es que hacemos vinos, como quieran llamarlos, ¿no?, de baja intervención. Claro. Entonces creo que lo más difícil es algo más de financiero, que de vuelta por ahí son vinos que mucha gente piensa que son más fáciles porque son más, qué sé yo, naturales y demás, pero al contrario, un vino así sin protección es súper complicado. Sí. Y el costo mayor a pagar es perder mucho vino, que en algunos años terminamos vendiendo como a granel, a precios súper bajos, pero para no tener que, porque no tirarlo obviamente no lo vamos a hacer, pero tampoco lo queremos vender como piel y hueso. Entonces creo que el costo más grande de experimentar es justamente cuando las cosas no te salen bien.
Bueno, ustedes, las etiquetas, ¿no? Carolina habló algo de las etiquetas. Son, sí, bueno, obras de arte en sí mismas, si querés decirlo. Pero a ver, lo que quiero consultar es, primero, si actúan esas etiquetas como un puente a un público más joven, pensando en que por ahí descontractura un poco, y si vos pensás que desde la etiqueta y en muchas otras cosas, la industria del vino pecó de ser demasiado seria. Bueno, sí, obviamente te voy a decir que sí porque es mi estilo. Pero mira, cuando nosotros arrancamos el proyecto yo tenía 25 años y empecé con las etiquetas con mis hermanos ahí. Con lo cual, sin tener un jefe, digamos que era mi papá, ponele, pero que nos diga, no, mejor hay que hacer así o asado, o las etiquetas de vino tienen que lucir de cierta forma, o tienen que sí o sí tener esta información, etcétera. Esa bajada nunca la tuvimos de nadie. Okay. Entonces, creo que justamente por eso las etiquetas en su momento dieron tanto que hablar, y bueno, hasta el día de hoy creo que también, porque surgen de una búsqueda muy genuina entre los tres, mi hermana que es diseñadora gráfica, mi hermano Ale que es artista, y bueno, yo que más o menos que medio entre los dos y guío un poco, de decir qué nos gusta, qué representa el vino que estamos haciendo, y un poco que eso, y qué representa Piel y Hueso. Entonces creo que, como les contaba antes, que es esa como lectura tan transparente del producto, y que se nota que no tiene, no sé, como un equipado, no sé si se nota o no, pero que no tiene gente pensando atrás, estrategia, focus groups y demás, claro, sino que realmente es algo que a nosotros nos nace muy natural. Creo que que traspasa, una imagen, y que la gente lo aprecia y le busca. Sí, es una imagen de libertad, de ingenuidad, claro, también, si se quiere, ¿no? ¿Ustedes sienten, exacto, que sí. Sí, ¿ustedes sienten que han logrado mantener esa esencia, entre comillas, sin reglas, a medida que la bodega se fue profesionalizando? Sí, o sea, la realidad es que no sé si me siento muy identificada con el concepto sin reglas, porque justamente creo que nuestro proyecto lo que tiene de bueno para mí, que si lo puedo decir yo internamente, es que tenemos un equilibrio muy bueno de creatividad e innovación, pero de trabajar muy seriamente con eso. Claro. Entonces, creo que se nota en el sentido de la constancia, del crecimiento, de tomarnos más en serio, cada vez más en serio el proyecto. Y no estoy diciendo solamente de hacer mejores vinos, que es una búsqueda de año a año, que solo quiero que hagamos mejores vinos todos los años, sí o sí, sino también de tomarnos en serio como empresa, como formar equipo, como involucrarnos en la comunidad de los sauces, pero al mismo tiempo podemos ser copados, ¿entendés? Como que creo que esas dos cosas como que van de la mano y representan muchísimo a nuestro proyecto, y que si hubiese sido solo hacer botellas divertidas o vinos raros, digamos, no hubiésemos durado lo que estamos durando, que ya estamos en nuestra 10ª vendimia y de solo crecimiento. Claro. Así que en ese sentido nada, me da bastante orgullo nuestra pyme. Lo que te quería preguntar es, ¿vos hablaste de 50.000 botellas, ¿no? Sí. ¿Vos hasta qué punto crees que se puede crecer, que puede crecer el proyecto sin perder la esencia? Sí, la esencia que mantienen hoy. Porque lo pienso y lo hablo mucho este tema con mi papá también y con colegas. Y creo que para mí, para el tipo de proyecto que tenemos nosotros, no estoy diciendo que está bien o mal hacer más, menos, pero para tener una sustentabilidad como económica y de equipo, y de poder al mismo tiempo estar muy conectada con los vinos que hacemos y la uva que usamos y demás, yo diría que me encantaría poder llegar, no sé, hasta 80.000, pero no muchísimo más que eso, porque nuestro proyecto, el crecimiento no se lo da tampoco tanto el volumen, creo yo, sino la calidad y poder crecer internamente, como por ejemplo que este año hicimos, como les contaba, el restaurante, agregar turismo, como que generar más valor al proyecto que tenemos hoy que crecer como por crecer, ¿no? Como en cuanto a cantidad de botellas o de litros. ¿Te animás a contarnos del portfolio de la bodega? Sí, cómo no.
Ahora porque tenemos algunas etiquetas que hicimos solo para el restaurante, así que esas las voy a dejar de lado porque son más y contanos también de la experiencia no turística y de las etiquetas que vas a tener si vas a ir. Esa era mi próxima pregunta, Dale. la parte de enoturismo. Bueno, empezamos por el portfolio. Dale, el portfolio lo estoy tratando de cada vez de condensar más y de que sea más claro, pero la realidad es que fuimos como largando etiquetas año a año sin pensar tanto en líneas, viste, como línea de entrada, línea de reserva, línea de icono, que es como una forma cómoda para ordenar el portfolio, claro. Estoy tratando de acercarme más a eso de a poco, pero bueno, cuesta. Pero tenemos la línea primero, digamos que tenemos nuestro blanco primero, nuestro rosado primero, que es el de Petit Verdot, el tinto de los sauces, que es un tinto que hacemos con las uvas acá en la finca, que es Malbec Cabernet, despalillado, digamos, y solo en concreto, y que prensamos después de la fermentación, así que es un tinto bastante como liviano y jugoso. Y después tenemos el piel y hueso naranjo. El piel y hueso naranjo y el blanco primero tienen el mismo corte, que es Torrontés, Sauvignon Blanc y Chardonnay, las mismas uvas, mismo punto de cosecha. Ajá. La única diferencia es que el naranjo tiene contacto tiene maceración, digamos, durante 3 meses, y el blanco no. Entonces son vinos súper didácticos si los tomas uno al lado del otro para entender la diferencia entre un blanco y un naranjo, digamos, porque el único factor diferente es eso, es ese contacto con las pieles. Uh-huh. Después tenemos un Malbec primero, es el único Malbec que hacemos 100% de nuestra parcela en Chacalles, que también está en concreto, despalillado. Está buenísimo, muy rico. Y después tenemos nuestra línea de ánforas, que vendría a ser como nuestra línea de reserva, si se quiere. Sí. Pero para nosotros la crianza la hacemos en cerámica, en recipiente de cerámica y no en madera. No usamos madera bueno, salvo para el Piel y López, obviamente, que es el tonel de López, y el vino de Señor, que ahora voy a ese vino. Pero después no usamos madera porque creemos que que al estilo de vinos que hacemos y que nos gusta hacer, la complejidad que queremos lograr se la da crianza en ánfora, que es mucho menos invasiva que por ahí la madera. Entonces, y además es mucho más seguro el material en cuanto a poder propagar bacterias y, bueno, Brett y etcétera. Entonces preferimos trabajar con un material más noble. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos el blanco de ánfora, el rosado de ánfora y el naranjo de ánfora. Uh-huh. Y después tenemos el Piel y López, el vino de Señor, que es un vino ese sí es el único que mi papá decide el corte, porque es un vino que hicimos como en su honor, para que tenga un vino para llevar a los asados con sus amigos y que no se rían. Que es un vino, el vino como más de corte más clásico que hacemos, que es un corte de tintas, que es Malbec Cabernet y Petit Verdot, que tiene crianza en madera súper usada, 1 año. Y la verdad que está muy bueno. Y después me estoy olvidando, hacemos muy pocas botellas todos los años, una barrica de Pinot Verdot, que es un tinto 100% Petit Verdot, porque nosotros tenemos la parcela de Petit Verdot en Casa Duco, en Chacalles, y de ahí sacamos la uva para el rosado y hacemos un poquitito para el tinto. Sí. Bueno. Y creo que esos son todos los que están... y el claranjo, pero no importa, así que hablemos de otro tema porque no sé cuánto me extendí. No, está muy no bien, hay ningún problema. Está bien. Ok, el claranjo, que es nuestra última incorporación, es un vino que lanzamos en botella de litro, que es un corte de Malbec y Torrontés, pues se llama claranjo por tipo un juego con clarete, pero como todo lo que hacemos tiene una vuelta de tuerca, y entonces porque es un vino que es Malbec rosado con Torrontés naranjo, con pieles, o sea que están invertidas las vinificaciones, ¿no? Si con un Malbec en general es un tinto y con un Torrontés en general es un blanco, bueno, nosotros hicimos al revés y cofermentamos uvas de Torrontés con jugo de Malbec. Entonces es como entre un naranjo y un rosado, y es muy rico, y viene en botella de litro porque estos últimos años donde el consumo estuvo la gente le costó más consumir vino, pensamos que era una buena idea darle como un extra en la botella, como un regalito de un poco más de vino. Pero qué creatividad.
Muy buena. Sí. Escuchan el mercado, es por lo que veo también. Bueno, ¿sabes qué te quería preguntar? Bueno, los viñedos se ubican en los chacalles, como dijiste, y también en los sauces. Si bien hay poca diferencia en distancia, para alguien que no conoce las zonas, ¿cómo describirías vos las diferencias de estos dos lugares y qué es lo que le aportan estos dos lugares a los vinos? Sí, Chacalles está, si bien estamos muy cerca, o sea, desde donde estamos nosotros hasta Chacalles, si fueses en autos, irías todo en subida. O sea que si bien son 15 o 20 kilómetros, en metros sobre el nivel del mar son como 300. Y eso hace que, porque Chacalles, además la finca en donde estamos nosotros, es de las últimas, sino la última te diría, que tenés en Chacalles yendo hacia la montaña, hacia el Manzano Histórico. Entonces cambia mucho. Obviamente estás más cerca del sol, pero al mismo tiempo el suelo es mucho más pedregoso porque estás en la ladera de los Andes. Ajá. En los sauces nosotros estamos como al final del cordón aluvional, se le dice, de Chacalles. Entonces el nivel de piedra que tenemos en el suelo es muchísimo menor y tenemos un suelo mucho más arcilloso. Y bueno, entonces eso genera que los vinos en Chacalles, así hablando como en general, sí, claro, tengan por ahí un poco más de tensión, y esta palabra tan usada y por ahí está quemada, pero mineralidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por ahí en los sauces el vino está como un poco menos concentrado y más frutado. Así como hablando en general. Sí. Yo te iba a preguntar del Malbec que es de Chacalles, ¿no? Lo que te quería consultar es, cuando vos entras a un mercado que está, porque ustedes en general presentan al mercado cosas diferentes, ¿no? Y entras al mercado con un Malbec a competir con 2 millones de Malbecs, más o menos, ¿no? En el mercado. ¿Qué es lo que tiene el Malbec de ustedes que se diferencia del resto? Y que respete un poco la identidad de lo que es el proyecto. Sí, mira, por ese motivo no empezamos con Malbec, sino empezamos con un vino naranjo, digamos, porque la competencia es feroz, ¿no? Pero después medio como que teníamos una uva tan buena en Chacalles de Malbec que nos daba ganas de hacer un Malbec 100%, y lo hicimos. No hacemos muchísimo, pero la realidad es que creo que lo que podemos aportar es hacer justamente un Malbec. Viste, cuando yo les decía que la forma en la que hacemos vino para mí es la forma que la hacemos nosotros y muchísima otra gente, ¿no? La forma en la que hacemos vino nosotros, los que somos los únicos. Pero yo creo que es una forma de respetar el lugar y hacer la representación más pura o más transparente de ese lugar. Y creo que lo que nosotros podemos aportar con el Malbec es eso, es un Malbec de Chacalles. Ahora que estamos justamente con Malbec también, empezando, antes por ahí hablamos de Mendoza, Salta y Patagonia, ahora estamos hablando y después empezó la de Valle de Uco, Luján de Cuyo, etcétera, y ahora estamos hasta hablando de las micro regiones dentro de Valle de Uco y demás. Y creo que si quieres probar un Malbec de Chacalles puro, sin madera, sin correcciones, y además nada, está la verdad súper rico. Creo que eso es lo que podemos ofrecer. ¿Y cómo viene esta añada? Contanos si ya terminaron la vendimia o si siguen en proceso. Contanos qué esperás de este 2026. Sí, terminamos hace bastante, la verdad. Fue una añada complicada en cuanto a logística porque fue súper lluviosa. Entonces eso complica no solo la cosecha en sí, sino además la salud de las uvas. Con lo cual lo que decidimos fue apurarnos bastante, porque las uvas, cuando en la planta cuando llueve y están las uvas colgadas todavía, lo que se genera es que la uva se estanque en grado de alcohol, pero que siga generando también azúcar, ¿no? Como que quede más aguado todo, con agua, justamente. Entonces decidimos como apurarnos. Creo que algo que nos va a dar esta añada a todos es vinos con bajo alcohol, pero que al mismo tiempo para nosotros está buenísimo porque al no corregir acidez, tienen como una acidez natural. Súper buena. Así que estamos contentos con esta añada, están buenos los vinos. Bueno, vos decías que ustedes vienen de una familia agrícola, ¿no? De más origen agrícola. ¿Cuál fue el momento en el que ustedes dijeron, che, hagamos vinos?
En realidad mi papá lo decidió y yo medio que a la larga me terminé sumando, pero en realidad esto comenzó como un sueño suyo de entrar de alguna forma a la industria del vino o a hacer vino una vez que se retiró de su trabajo. Yo estaba estudiando, no, mentira, ya había terminado de estudiar cuando esto arrancó, que estudié comunicación y trabajaba en una agencia de publicidad. Uh-huh. Y bueno, y cuando él dijo, cuando se jubiló, digamos, dijo voy a empezar con algo de vino, y ahí fue cuando compró las 2 hectáreas. Y yo me fui metiendo de a poco, como vos decías, primero con las etiquetas, después con las ventas, con la comercialización, y llegó un punto que el proyecto empezó a volverse como algo serio y no un hobby, que fue lo que me hizo a mí como, bueno, renunciar. Viajé un año a Italia a estudiar, hice una maestría en vino, digamos, en Piemonte, y ahí volví a mediados de 2021 y me volqué entera, como mi papá ahora también, en este proyecto. Vos sabés que, mira, va a ser una pregunta y una afirmación a la vez, pero vos dijiste que venías del campo de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Juani, por un lado, decirte que creo que eso que vos venís del campo de la comunicación hace un diferencial enorme en lo que es el proyecto comparado con otros, porque, te digo la verdad, digamos, suena que hay una falta o una carencia en la parte de comunicación en el mundo del vino, y eso te iba a preguntar también, si vos sentís sí, que hay todavía muchísimo camino para recorrer en el mundo de las bodegas sí, para mejorar la comunicación. Sí, yo creo que sí, la verdad. Creo que estamos mucho mejor que cuando arrancamos por el proyecto. Sí. Pero sí, porque como usted, creo que lo dijimos, que sí, la industria del vino fue una industria que en pos de hacerse seria se complejizó de cara al consumidor, ¿no? Como que de golpe para tomar vino, para poder comprar un vino tenés que saber un montón de cosas. Y para tomar cerveza o Campari o Fernet, solo tenés que saber que te gusta el Campari o Fernet, la cerveza y punto, ¿no? Entonces, creo que el vino puso muchas barreras de entrada, y la comunicación hizo eso. Y en vez de decir información que a la persona le sirve a la hora de elegir un vino, como decir esto, qué tipo de vino es, quién lo hace, no sé, etcétera, se hacía contraetiquetas con maridajes ridículos que nunca nadie iba a hacer en su vida, ¿no? Uh-huh. Y eso hay muchos. Y también de hacerse como eso, como una industria snob versus una industria, no sé, para mí como el camino y lo que espero que pase, y siento que de a poco pasa, es empezar a hablar del vino como lo que es un alimento, uh-huh, y no como una bebida agrícola, ¿no? Y cuando empecemos cada vez a hablar más de jugo de uva fermentado, y de empezar a que la gente entienda que el vino sale de una planta y no tiene mucho más después, hasta los vinos más industriales, sigue siendo jugo de uva fermentado. Sí. Nada, creo que ahí hay como una punta súper buena, que no tiene que ver con complejizar, sino con hacer cada vez más simple el mensaje. Uh-huh. Así que sí, me encantaría que fuese más simple, y que eso haga que la gente le tenga menos miedo, ¿no? A la hora de elegir qué tomar, si es un vino o no. Uh-huh. Porque viste, la típica respuesta es como, bueno, si estás con alguien le decís qué vino querés tomar, y lo primero que te dicen, si no es de la industria, es ay, no sé nada, ¿no? Sí. Es como, ¿con qué otra bebida te responden eso? Sí, es verdad. Y es una pena. Sí. Así que, nada, sí, obvio, yo soy muy embajadora de más allá de comunicar nuestro producto y marca, de comunicar el vino, ¿no? Y me parece que está bueno. Lo haces muy bien. Celina, mi última consulta es, hablemos de enoturismo ahora. Mencionaste que tienen un resto, y bueno, ¿cómo se organizan? ¿Qué puede esperar encontrar el visitante de la bodega? Sí, el restaurante se llama La Amistad. De momento estamos ofreciendo visita a la bodega si venís a almorzar, sí, más que nada por un tema de cantidad de gente trabajando y demás, que no tenemos tanta. Y es un restaurante que abrimos en sociedad con mis amigos Mica y Nico, que tienen un restaurante en Buenos Aires que se llama Anafe, que le va muy bien y es bastante conocido. Entonces estamos muy entusiasmados con abrir con ellos acá, como para traer un poco de esa comida para acá, para Valleduco. Uh-huh. El restaurante es a la carta, porque, bueno, hablando de
de la identidad de nuestro proyecto, ¿no? Que de entrada supimos que el restaurante tenía que ser a la carta porque queremos que la gente se sienta libre de hacer lo que guste. Si quiere venir, picar algo, tomarse una copa, puede. Si quiere hacer una experiencia más larga, se puede hacer también. Tenemos degustaciones, pero también puedes tomar un vino por copa o por botella. Y están todos a precio vinoteca y te puedes llevar a tu casa también. Y la comida también es muy pura, simple. Todo hecho con fuego, no tenemos gas, entonces todas las cocciones están hechas en horno de barro o en fuego tipo parrilla o en calderos o en planchas. Sí. Y eso, y la complejidad se lo da la calidad del producto y la forma en que hacemos las cosas, pero después los platos son súper simples. O sea, tenemos empanadas, tenemos carnes a la parrilla, pollo, o unos arroces que hacemos al horno de barro, pero bueno, queremos hacer comida muy rica, muy bien hecha, pero que sea rica y simple y clásica también, y que tenga sentido en el lugar en el que estamos, ¿no? Así que eso. Yo para terminar nomás, ¿cómo eligen? Porque ya hemos hablado, creo que no tanto de la etiqueta como deberíamos haber hablado, y eso es lo que siento yo, es ¿cómo hacen la elección del etiquetado para las líneas? Y cómo es ¿cómo es esa elección del contenido visual? Mira, es bastante poco. Tiene bastante. Mira, yo lo que le mando a mis hermanos solo con ellos es qué vino es. O sea, ponele, estamos haciendo el clanjo, ¿no? Entonces les explico un poco el vino, les explico un poco. Lo prueban obviamente y les explico un poco el mensaje que quiero dar con ese vino y con esta línea. Y a partir de eso, y por ahí a veces hay imágenes, ¿no? Como para este es que sea solo un cuadro, para este que tenga la carita, para este que diga piel y hueso, para este que no. Pero son, la verdad, te mentiría si te diría que hay como un proceso súper ordenado, porque es más un tema de intuición y de sentir como el mercado y el vino que estamos haciendo y que el mensaje que queremos dar que otra cosa. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.